la tarde de hoy vamos a hablar de los trastornos del lenguaje. El grupo está conformado por Maciel Alzate, Fiorella Guillén, Kiara Moreno, Alexander Movilla y quien les habla, Berta Pol. Bueno, ¿qué son los trastornos del lenguaje? Antes de decir qué son los trastornos del lenguaje, debemos tener en cuenta que el lenguaje va relacionado o va unido con el pensamiento. Entonces, entendemos como lenguaje el intercambio de comprensibilidad de ideas, siendo este el vínculo de expresión del pensamiento. Existen lenguajes no verbales, como los olores y los gestos, que también hay que considerar psicopatológicamente. Entonces, ¿qué queremos llevar a este tema? A que tengamos conocimiento de cada uno de los trastornos que tiene este lenguaje. Por ejemplo, tenemos que saber que se dividen en varias ramas o en varias patologías, y cada uno tiene un nombre que más adelante mis compañeros van a hablar de esto. Ahí estoy. La relación entre el lenguaje y el pensamiento. La relación entre el lenguaje y el pensamiento ha sido uno de los campos más estudiados y controvertidos tanto en la ciencia como en la filosofía. El lenguaje está estrechamente unido al pensamiento, pues de hecho las personas manifiestan lo que piensan o sienten principalmente a través del lenguaje. Este hecho origina problemas en la exploración, ya que muchas veces será difícil averiguar si una alteración dada es una patología del pensamiento o del lenguaje. ¿Cuáles son los trastornos del lenguaje? En algunas se puede dividir los trastornos del lenguaje dentro de los siguientes grupos: ausencia del lenguaje, trastornos del ritmo, trastornos de la interacción, trastornos del significado, alteraciones de origen preferentemente neurológicos. En la ausencia del lenguaje o mutismo consiste en una ausencia total del lenguaje verbal, sin que de hecho estén afectadas las capacidades instrumentales. El origen puede ser múltiple y siempre será necesario realizar un buen diagnóstico diferencial. Debemos tener en cuenta cómo en esta ausencia del lenguaje o mutismo, como reflejo de una actitud negativista en situaciones de estrés intenso. Secundariamente a síntomas psicóticos como alucinaciones o ideas delirantes. En el contexto de un cuadro histriónico, en una simulación, el niño con mutismo selectivo o elección negativa a hablar, pese a una capacidad para comprender y para hablar, está conservada que puede aparecer en niños de edad preescolar. Porque el enfermo no siente la necesidad de comunicarse, en defectos sensoriales como en la sordera, en enfermedades orgánicas cerebrales que afectan el centro del lenguaje en algunos pacientes con autismo. Entonces, todos estos nos lleva a que el lenguaje tiene muchas
cómo identificar que esa persona tiene un trastorno del lenguaje. Entonces, más adelante mi compañera va a seguir para ver cada uno de esos trastornos. Bueno, mi nombre es Kiara Moreno y yo les voy a hablar sobre los trastornos del ritmo. Los trastornos del ritmo son aquellos que consisten en una alteración entre el ritmo o velocidad del lenguaje. Hay muchos tipos de trastornos del ritmo, sin embargo, en esta ocasión solamente vamos a mencionar los que son como más relevantes, los que más se encuentran en la psicopatología o los que más están relacionados con esta. Vamos a encontrar la bradifemia, que es un enlentecimiento en la emisión del lenguaje. Como poniendo un ejemplo en la película Zootopia, el perezoso habla de manera muy lenta, entonces hay muchos pacientes que tienen esta patología. Y el aumento de la latencia de la respuesta es que no hay ningún problema en el lenguaje del paciente, sin embargo, al momento en el que se le pregunta, demora mucho en contestar, o sea, el tiempo que demora en contestarle a quien le está formulando la pregunta es mucho. Entonces, este trastorno se relaciona más que todo a las personas con melancolía, puesto que en ese momento está como su mente está distorsionada. También vamos a encontrar la taquifemia o taquifasia, que es la aceleración en la emisión del lenguaje. Habla muy, muy rápido y este lenguaje excesivo recibe el nombre de logorrea. Pasa, amiga. También vamos a encontrar la presión del habla, que es el incremento en la cantidad del lenguaje espontáneo en comparación con lo considerado normal o socialmente adecuado. Se podría considerar como el extremo contrario del aumento de la latencia de respuesta. El paciente habla con rapidez y es difícil interrumpirle. En algunas oraciones puede quedar incompletamente debido a la ansia por decir una nueva y suele encontrar en los cuadros maniáticos, casi siempre acompañado de un aumento de tono de voz, y así como el trastorno del pensamiento, que es la taquipsiquia o aceleración del pensamiento, también hay una fuga de ideas. O sea, el paciente tiene tantas ideas en su cabeza que al momento de hablarlas dice una cosa y dice otra y al momento no dice nada. A mí ya pasa. También vamos a encontrar la tartamudez o difemia o espamofemia, que se da una alteración del ritmo y de la fluidez del habla, caracterizada por la interrupción del flujo del habla, por la tendencia a repetir las sílabas iniciales de las palabras, y puede aparecer también bloqueos y aspiraciones aumentan las situaciones de ansiedad. Acá en la diapositiva encontramos un ejemplo de un niño que le quiere contar algo a su mamá o a su maestra y repite las sílabas iniciales. También vamos a encontrar la aprosodia, que es la falta de entonación y aparecimiento en un discurso monótono, sin inflexiones, con pérdida de la musicalidad, y suele asociarse a alteraciones similares en el lenguaje no verbal. Es una alteración inespecífica y se puede observar en algunas depresiones esquizofrénicas con síntomas negativos, autismo, diversos trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson y algunas afasias, entre otros. ¿Pasa? Y ya. Mi compañero. Buenas tardes, entonces yo les voy a hablar sobre los trastornos interactivos del lenguaje o estereotipias verbales. Estas son alteraciones en la repetición de una misma sílaba. La palabra o frase se pueden distinguir en los siguientes tipos: alilalia, ecolalia, verbigeración o coprolalia. ¿Sigue? Bueno, la palilalia es la repetición involuntaria de unas palabras varias veces seguidas y de forma espasmódica. Esta es frecuente en pacientes con afasia y en otros trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson. Esta también la podemos encontrar en pacientes con esquizofrenia y la repetición espasmódica de una sílaba en lugar de toda la palabra se llama glogloclonia. En la escolalia es la repetición irrelevante y persistente de las últimas palabras o frases que han sido dirigidas al enfermo. A modo de eco, esta también puede copiar su entonación.
En la verbigeración tenemos que esta es la repetición incesante o carente de sentido de manera automatizada y estereotipada de las mismas palabras o frases. Estas suelen ir encadenadas a modo de discurso en un síntoma muy específico. Y la coprolalia es el empleo de manera estereotipada de palabras vulgares, obscenas y sucias. Es un síntoma característico del síndrome de Giles, de la Tourette, si bien puede encontrar también en otros trastornos. En los trastornos del lenguaje encontramos que estos se tratan más que todo en la afectación directamente al significado del lenguaje. La mayoría de ellos son característicos de la esquizofrenia, si bien también pueden aparecer en algunas demencias y asfasias sensoriales, como lo son los neoglismos, paralogismos, glosomanía, glosolalia, ensalada de palabras o descarrillamiento o asociaciones laxas de ideas. Un neoglosismo es la creación y uso de palabras o expresiones sin un significado generalmente aceptado. Esta se puede observar más que todo en afasias sensoriales y también es característico en algunos pacientes con esquizofrenia. En estos pacientes puede corresponderse por tres orígenes. El primero sería la necesidad de expresión de sentimientos y sensaciones nuevas, que no pueden designarse con los vocablos corrientes. El segundo sería una pseudo-alucinación auditiva, que aportan palabras o frases que no tienen ninguna relación o idea que quiere expresar. Y la tercera, que serían las ideas delirantes. Tenemos el paralogismo, que es la confusión del concepto que se expresa una palabra, de manera que una palabra existente se le da un significado diferente al que en realidad tiene. Está la glosomanía, que es un conjunto de manifestaciones verbales neoformadas, acumuladas sin preocupación sintáctica alguna y desprovistas de fijeza y de significación propia. Tenemos la glosolalia, que es el lenguaje personal del enfermo, que utiliza un vocabulario y una sintaxis de su propia invención, pero con un sentido propio. Y la ensalada de palabras, que es la aparición de conexiones incoherentes o incomprensibles de palabras que no correspondan a ninguna regla gramatical. También tenemos el descarrillamiento o asociaciones laxas de ideas, que son una interrupción de la conexión lógica entre ideas y el sentido general de la dirección del pensamiento, que es cuando existe un deslazamiento constante de un tema a otro, pero las frases individuales pueden ser claras y con sentido. Alteraciones de origen preferentemente neurológico. Distinguiremos dos tipos, las afasias y los trastornos de la articulación del lenguaje. Debido a su impacto menor en los trastornos psiquiátricos, solo se analizan muy brevemente. Estas son las afasias, que se suelen dividir en afasia motora, afasia sensorial, afasia mixta, afasia transcortical y afasia psicógenos. Bueno, ¿qué es la afasia? La afasia es una alteración de la compresión y expresión del lenguaje debido al daño en ciertas regiones del cerebro. En cambio, las estructuras neuromusculares que lo forman están intactas. Normalmente se divide en afasias motoras o de Broca, que es donde el paciente es incapaz de pronunciar palabras, sin embargo la musculatura del habla permanece intacta. El paciente puede entender, mas no puede hablar. Afasia sensorial. Aquí hay expresión verbal o normal o aumentada, aunque lo que dice el paciente no tiene contenido lingüístico, es decir, no tiene la capacidad de comprender y expresar significados, expresando y reconociendo frases y oraciones bien formadas. Y esto parece no darse cuenta de su problema con el lenguaje. Puede haber parafrasias, que son las inserciones o sustituciones de palabras equivocadas en el lenguaje. La afasia mixta, que es la suma de las dos anteriores, o sea, la motora y sensorial. Afasia transcortical. Es la repetición intacta pero cambiando el resto de características del lenguaje. Son el resultado de infartos en las regiones vascularizadas de las principales arterias cerebrales. Y las afasias psicógenas, que son muy poco habituales, presentes en algunos cuadros conversivos. Gracias.